copias del Códice Pérez. En este ejemplo, Utan Shupan Nawa Akin es Utan Shupan Nawa Akin, muy difícil leer en el original, pero tenemos una copia de Herman Baer. En este momento me gustaría tomar una breve pausa para contar una anécdota de mi búsqueda de la fuente de la revista de Mérida. El Crescencio Carrillo presentó en su propio escrito notas sobre su adquisición del nuevo en la revista de Mérida, la descripción del libro Códice Pérez en 1870. Y en toda América del Norte solo hay una copia de esa entrega, y lo encontré en la colección de George Stewart en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, que está aquí. Aquí está en la biblioteca la colección de George Stewart, y aquí es su copia de revista de Mérida de 1870, en cual dentro hay este fragmento del Códice Pérez. En este punto me gustaría honrar la memoria de Dr. George Stewart. Gracias, George, por todo lo que ha hecho para elevar el nivel de las investigaciones en el campo de los estudios mayas, especialmente para Yucatán. Gracias a George Stewart. ¿Quién fueron los chilanes? Hay 6: Chilambalam, Napuktun, Nahaupech, Akawilkel, Natsiyabunchan y Chupan Nawa. Hay listados en los Chilambalam, en los libros mismos, y hay otras evidencias, por ejemplo aquí en la voz de primera persona, Ken Chilambalam, yo soy Chilambalam. También hay otras evidencias, tu profecía Chilambalam, Tishkayom Kabel Chen Mani, que fue cantado en Cabalchen Mani. Mani, por cierto, está aquí. Está Mani, Yucatán. Y ahí es Cabalchen, esa cueva de donde cantó su profecía el Chilambalam. Aquí está dentro de Cabalchen. Hay otros listados: a Awilchel, a Napuktun, Yetel, a Shupanawa. Muy interesante. Uyak in no halachminik hunwitzilchak tutoshiu ti ushmal, tu lumil mayapan maiku. Entonces, en otro lugar, el Awilchel y Napuktun dice que son de Villa Uxmal, a Villa Uxmal. Vive en Uxmal. En la mapa de Mani, el famoso mapa, hay croquis que presentan Uxmal dentro de las tierras del Mani. Entonces son los 6 chilanes en todo. ¿Qué fue su mensaje? Una nueva traducción por un equipo de traductores, yo y Shigeto Yoshida, lingüista de Japón, y 2 maya hablantes profesionales, Juan Castillo Cocón y Wilder Naim Villegas del WINCRO, Universidad Intercultural Maya del Quintana Roo. Ellos, los maya hablantes, nos ayudamos con correcciones en nuestras traducciones. Por ejemplo, en este caso, Shigeto y yo traducimos will como quizás, pero nuestros ayudantes, consultores,
dice el will más que interjección de duda es interjección de advertencia, como wal o wale. Entonces cambiamos la traducción. Es un ejemplo de líneas de traducción con el original, transcripción del original y transliteración a Maya contemporánea y después un análisis gramática y en español y inglés. Este es el mensaje que se guardarán así como se guardan las piedras preciosas. Es que va a entrar el cristianismo, vino de la boca del Dios Padre. Esto es lo que explican los 5 aquines, aquines, que llegaron en frente de Dios. En mi libro, que está en proceso, voy a presentar todos los textos de los 5 chilanes y otros extractos de los varios Chilam Balames. Por ahora hay que presentar la profecía de Chilam Balam mismo, el jefe de los chilanes puede decir. La palabra de Chilam Balam, Akin de Mani, 13, es el inicio del fin del Katun. En este momento, Itza, en este momento está en medio del pueblo, Señor, la señal de una cruz celestial. Habrá llegado la cruz, habrá cohabitado en el pueblo, para que amanezca el mundo, Señor. Habrá terminado la pelea, habrá terminado la ambición. Entonces habrá venido para traer la señal de acontecimientos venideros. El Señor sacerdote viene a un rito, a una regla. Se despierta la tierra en todas partes. Habrá despertado Itzamna Kawil. Viene nuestro Señor Itza, viene a iluminar ahí. Recibe a tu visitante, los hombres barbados, el que trae la señal del Dios, Señor. Buena es la palabra de Dios. Viene a nosotros, viene la palabra del tiempo de nueva vida. No temas aquí en el mundo, Señor. Tú eres una Q que nos crea. Es cosa buena la palabra de Dios, Señor. Que hiergas y que contemples el madero, Señor. Acepta el cambio. Surge ahora el sucesor tras de la cera de la tierra. Cohabitará ahora en todo el pueblo. Es la señal del único Dios, venida del cielo. Ustedes la van a venerar, señores Itza, que veneran ahora la señal de Dios, venida del cielo. Que la veneres con todo su corazón, que veneres al Dios verdadero. Cree en la palabra del único Dios. La palabra de tu alimento vendría del cielo. Vivifica tu ánimo, Isaías. Estará despierta la tierra para los que crean en él, en el otro Katun. Que se difunda mi palabra. Yo soy Chilam Balam y expliqué la palabra del verdadero Dios. Voy presto a cada parte del pueblo. Es la palabra del muy verdadero Dios. En el 9º año de uno Ahau, así acontecerá. ¿Cuándo se le dio este mensaje? Tenemos evidencias internas de la fecha más o menos en cuales dio ese mensaje. Tu washak lahun tesak, ti uluk chuen, tu hohun pis kim febrero, es 15 de febrero 1544 año. ¿A quién dirigen su mensaje? Extractos del texto original. En este momento, Itza, viene nuestro Señor, Itza,
recibe a tu visitante. Ustedes la van a venerar, señores Itzá. Vivifica tu ánimo, Itzáes. Fue dirigido de los Shius a los Itzáes. Resumen, un grupo de chilanes hacia 1544 en el pueblo de Maní predicaron a los Itzáes que deben recibir a sus huéspedes barbados y aceptar la nueva religión. Esas palabras no son una profecía, pero son una declaración y un llamado a la acción. Estas palabras pronunciadas por los líderes religiosos de los Shius y sus aliados están diciendo a los Itzáes para aceptar la nueva religión. Para entender cómo sucedió eso, tenemos que volver a la conquista y la relación Shiu-español. En los años antes de Cortés, en la primera expedición a México, en Grijalba, Francisco de Montejo fue uno de los conquistadores que viajaron en esta expedición de Grijalba. En 1518, Francisco de Montejo, el mayor, pasó varios días en negociación con aztecas de Tenochtitlan. Se familiarizó con la costa del Golfo y Tabasco en esa área. 1519 a 21, Montejo acompañó a Cortés en la conquista de México. Fue recompensado con encomienda en México y los derechos de conquista de Tabasco, Yucatán y Honduras. Así, en 1527, Francisco de Montejo, el hijo, hace incursiones al interior de Yucatán, establece la base en Chichén Itzá, hace amigos con Shius, Peches y Cheles. Parece ser que visitó Maní. Después de haber sido expulsado de Chichén Itzá, Montejo el hijo se une a su padre en Tabasco para planificar la conquista final de Yucatán. Cambio de tema. Aparte de los conquistadores, ahora hablo sobre los franciscanos. 1535, franciscanos llegan a Champotón y Campeche y comienzan la enseñanza de la doctrina católica y a los mayas y la escritura maya en letras latinas. Fue la aceptación generalizada de la religión católica. Miles vienen voluntariamente a ser bautizados en esa área de la península de Yucatán. 1540, Montejo el hijo comienza la conquista final de Yucatán con miles de soldados nativos de México. Entre Champotón y México reunieron con muchos aliados mayas. Muchos mismos Shius eran de origen mexicano que llegó a México, algunos como mercenarios en décadas y siglos anteriores. Después de Montejo fundó Mérida en 1542. El rey de los Shius, Kukumshiu, salió de Maní en gran procesión y llegó a Mérida con carne, fruta, muchos materiales de construcción. Se quedó 2 meses y llegó a ser bautizada tomando el nombre de Francisco de Montejo Shiu. En 1546, los franciscanos construyeron un convento en Maní con 6,000 trabajadores mayas bajo la dirección de Kukumshiu y ahora Francisco de Montejo Shiu. Entonces, en 1545, los franciscanos Bienvenida y Villapando fundaron convento y escuela en Campeche. En las provincias de Aquimpech y Acanul
20,000 mayas fueron bautizados en 8 meses bajo la dirección del cacique Napech de Campeche. En otras palabras, casi toda la península del oeste fueron aliados con los españoles. En este libro leemos: los linajes gobernantes yucatecos usaron sus tradiciones históricas para reafirmar su poder y prestigio. El caso más conocido es el Xiu, que se encargó de dejar una abundante documentación que nos informa desde el siglo X de nuestra era de su protagonismo en los procesos políticos de los mayas peninsulares. En su probanza de méritos y servicios, por ejemplo, el Huancahuil pretendía hacerse descender de Montezuma. El caso más conocido, repito, el caso más conocido es el Xiu. Este linaje, como el Pech, el Cahuil y el Chel, esos son los apellidos de los chilanes que escribieron los libros de Chilam Balam. Pech, Chel, Cahuil, Chel, Chilam Balam de Maní. Entonces, Pech, Cahuil, Chel, Xius, los Xius. En esta historia de Yucatán leemos: los Xius siempre se les consideró como extranjeros en Yucatán, es decir, como invasores, como hombres que vinieron al país cuando éste ya estaba poblado. Es la razón por la cual tuvieron siempre como tenaces adversarios a los Itzáes y a sus descendientes los Cocomes, quienes le consideraban como aborígenes en la península. Entonces, los capítulos centrales de los libros originales de Chilam Balam fueron parte de la estrategia de los Xius para formar una fuerte alianza con los españoles, tanto los conquistadores y los franciscanos. Los puntos finales: los libros no se hicieron en secreto. Las profecías fueron dirigidos a los Itzáes, pero eran para los ojos de los españoles, como prueba de la alianza y la amistad Xiu, al menos hasta que la Inquisición derrotó el trabajo en 1562. Entre 1540 y 1562 fue una ventana de oportunidad para coexistencia en la península. Gracias por su atención.